Romanos capítulo 5, vamos a leer los primeros 11 versículos. Comenzamos nuestro estudio de Romanos 5 sobre la justificación, la doctrina de la justificación. Ya la venimos enseñando desde Romanos capítulo 3, pero quería profundizar un poco más sobre el tema. Y esa palabra es tan extensa, o sea, tan profunda en las Escrituras. Una de las doctrinas, como ya dije, es la obra del tiempo pasado de la cruz. Tenemos 3 tiempos en nuestra salvación. El tiempo pasado es la justificación, el tiempo presente es la santificación y el tiempo futuro es la glorificación. El tiempo pasado Dios trata con, como ya dije, la pena del pecado. El tiempo presente trata con el poder del pecado o su dominio. Y el tiempo futuro trata con la presencia del pecado. Él remueve la pena del pecado en la justificación. Él, a través de su Espíritu, doblega el dominio del pecado en la santificación. Y en la glorificación remueve la presencia del pecado de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros llamamos una salvación tan grande. Pero me gustaría enfatizar, porque Romanos va a seguir enfatizando la santificación y luego la glorificación, Romanos capítulo 8, me gustaría enfatizar esta frase que comenzamos a desarrollar, justificados. Es un hecho pasado con efectos y consecuencias eternas. Está en el tiempo pasado y permanece para siempre. Es como cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, y el versículo 5, que dice, al que nos amó. Eso está en el tiempo presente continuo. ¿Qué significa? Que si lo tendríamos que leer, lo deberíamos leer de esta forma. Al que nos ama, nos amó y nos va a seguir amando y nos amará por siempre. Así se lee ese texto. O sea, no hay momento en el día, en la semana, en el mes, en el año, de tu vida en el Señor, que Cristo no te ama. Como ya dije, el amor de Cristo y el amor de Dios son inmutables, como una línea recta. Nuestro amor es un sub y baja, como el electrocardiograma. El amor de Dios es siempre igual. Y cuando yo amo y estoy en comunión, Él me ama. Y cuando yo no ando en comunión, Él me ama. Cuando yo subo un poquito en comunión, Él me ama. Y cuando dejo de tener comunión, Él me sigue amando. Porque el amor de Dios es inmutable, no cambia. Tu amor y el mío sí. Siempre están variando. Y por eso cuando estudiamos la justificación, es un hecho que Dios se realizó en Cristo en el pasado. Miramos los 7 elementos de nuestra justificación la semana pasada. Uno que Pablo presenta en Romanos 5.1 es por la fe. Pero hay 7 diferentes medios que Dios utiliza para justificarnos. Comienza en Romanos 3.24, justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gratuitamente es una palabra hermosa griega que significa sin causa. O sea que Dios no encontró una causa para justificarte. Toda la causa está en Dios. Tienes todas las causas para condenarte, pero no hay una sola causa para que Dios te justifique. ¿Qué es la justificación? Es la declaración de parte de Dios de tomar a un hombre impío y decir que ahora Él es para siempre justo, no por sus obras, sino por su gracia. La Biblia dice, Dios justifica no al justo. Dios justifica al impío. O sea, Dios toma a un hombre impío en toda su impiedad y en un momento lo declara justo. Y uno dice, eso es injusto. No cuando estudiamos el Calvario. No cuando se estudia la sustitución. No cuando se estudia el pago de la deuda de ese hombre impío. Cuando uno estudia la cruz, el Calvario, uno se da cuenta que Dios declarando a alguien justo es absolutamente justo. Dios declarando a un impío, justo. Romanos capítulo 4 y el versículo 5.
Vamos a leer estos versículos, porque no vamos a estar acá. Yo les dije que íbamos a empezar un estudio sobre los 5 sacrificios de Levítico. Quiero mirar los 5 aspectos de la cruz. Y ojalá que entiendan esto, hermanos. Le pedí a Lucas, yo pensé que te había hecho Lucas 1 al 14, pero por ahí me equivoqué. ¿Era 1 al 10 la lectura esta mañana? No, no puedo decir que me haya equivocado yo. Más que seguro fue eso. Le pedí a Lucas que leyera esos pasajes esta mañana, porque vamos a estar en el Antiguo Testamento mirando una sola frase, queridos hermanos, lo que Dios tuvo que hacer para justificar. Yo personalmente, cuanto más me ahondo en las Escrituras y en este tema, más miserable me siento. Cuanto más estudias la cruz de Cristo y su amor, su gracia, más maravillado quedas delante de este Dios tan grande. Leamos rápidamente estos 11 versículos. No voy a pausar en ellos porque nuestro tiempo no va a ser aquí. Justificado pues por la fe, dijimos que están los beneficios de la justificación mencionados en los primeros 11 versículos. Y después la base de la justificación desde el versículo 12 hasta el 21. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Recuerden que hay 3 aspectos de paz en Dios. La paz con Dios, la paz de Dios y la paz que proviene de Dios. Esa la da Dios a la iglesia continuamente. Pablo lo cita en las epístolas. Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Están en ese orden porque deben mantenerse en ese orden. No puede haber paz sin gracia. Nunca. La gracia de Dios produce la paz. Es imposible tener paz aparte de la gracia de Dios. Esta paz que Pablo cita en Romanos no es la que necesitamos para circunstancias. Esa es Filipenses 4. Esa es cuando oramos y nos inclinamos ante Él y clamamos a Él y le pedimos en una circunstancia de dificultad. Y la Biblia dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa es la paz que necesitamos cuando estamos pasando alguna dificultad. Es la paz de Dios. Es la paz que enseñó Cristo en Juan 14 cuando dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo da paz en relación a las circunstancias. Dios da paz cuando las circunstancias son adversas. Uno puede estar en una tormenta, como en el barco, y Cristo está durmiendo y los discípulos están turbados. Y si pudiese al menos tener la paz que tiene ese hombre, que duerme en toda esta tormenta y adversidad. Él se paró y habló al mar y dijo paz. Y hubo gran bonanza. Lo único que requirió la paz de las circunstancias era la mera palabra de Cristo. Nada más. Él tuvo que hablar y se calmó el mar y la adversidad. Esta paz es con Dios, no es la de Dios, es cara a cara. Es el famoso artículo que escribe R.C. Sproul, el coram Deo, estar delante de su rostro y no temblar, y no titubear. La Biblia dice en Isaías capítulo 33, los hipócritas tiemblan en Sión. No hay hombre que ha estado en la presencia de un ángel que no ha temblado. La presencia de Dios causa terrible temor. Pero este es el coram Deo de la obra gloriosa de la cruz. Fue tan eficaz que al estar en la presencia de Dios tengo paz. Paz es la palabra griega que significa cese de guerra o adversidad. No hay más contienda. Dije la semana pasada, Dios es tu mejor amigo o tu peor enemigo. Él es tu peor enemigo si estás en contra de Él.
Romanos empieza con el peor enemigo. Romanos 1, ¿se acuerdan? Versículo 18. Empieza con el peor enemigo. Dice, la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso es un Dios airado. Pero termina en Romanos 8, en este evangelio que Pablo está predicando, termina diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es la paz con Dios. Hay un profesor en el instituto que lo ilustraba tan preciosamente. Él decía, la paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios es algo que yo no puedo interrumpir porque lo creó la obra de la cruz. Pero la paz de Dios es como una tela de araña, tan difícil de hacer, tan fácil de romper. Versículo 2, por quien también tenemos entrada al segundo beneficio, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a volver a esto en las siguientes semanas. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si te preguntas cómo Dios puede pedirme amar, o Cristo pedirme amar como Él ama, la Biblia dice que Él suplió ese amor en nuestros corazones. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esas 4 palabritas ahí, Cristo murió por nosotros, tienen una profundidad que va a ser el tema de la eternidad. Ustedes si leen Efesios capítulo 2, versículo 7, dice que por los siglos venideros Dios va a ser el maestro para enseñarnos las bondades de la gracia de su bondad en Cristo por los siglos de los siglos. O sea que ese va a ser el tema eterno. Cristo murió por nosotros. Recuerden, hay 6 días en la creación, 6 horas en la cruz. Lo que Dios hizo en 6 días está siendo estudiado por el hombre. Lo que Dios hizo en una parte del 6º día, que era crear el hombre, la ciencia lo estudia. La medicina estudia el cuerpo humano y no se cansa de estudiarlo. Y es algo que, como David, tienen que decir, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, soy maravillosamente creado. Y lo estudian. Y no se cansan de estudiarlo. Y eso es lo que Dios hizo en un poco, una tarde quizás, en unas horas, en 6 días. Dios hizo lo que nosotros contemplamos hoy. Y esto es el borde de sus caminos. Era el mero hablar de Dios y expuso un universo. Él solo habló y se hicieron las cosas. Pero cuando llegamos a esta obra maestra, la cruz, 6 horas. Puede ser que en 6 horas hay más que en 6 días. Porque tu redención no exigió el mero hablar de Dios. Tu redención exigió la vida misma de Dios. En la creación, fácilmente Dios habló y se hizo. En la redención, tuvo que poner todo su ser. Todo su ser. Tuvo que entregar su vida misma para redimir tu alma. Cristo murió. La paga de la muerte, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Cristo murió siendo justo. Todo el mensaje del Evangelio, en la paradoja, Cristo murió por nosotros. Mucho más, dice Pablo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora sí quiero que me acompañen al tercer libro del Antiguo Testamento, Levíticos, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Déjenme decirles esto al introducir este pasaje. Otros hombres han estudiado esto mucho más que yo y han sacado un montón de conclusiones preciosas en cuanto a esto. Pero si pudiésemos tener yo iba a traer el proyector, pero bueno, no lo hice esta mañana, pero quería mostrarles los 5 diferentes aspectos del Calvario. ¿Qué significa? Yo le he dicho tantas veces que la cruz es como un diamante. No es un cuadrado, es un diamante. El diamante tiene una particularidad que tiene diferentes caras. Y cuanto más caras tienes, dicen más caro es el diamante. Un diamante, por ejemplo, ronda alrededor de las 56 caras, algo así. 58 a veces. Cuando nosotros miramos la cruz de Cristo y lo vamos girando, está, por ejemplo, la cara de gracia, la de misericordia, la del perdón, la de paciencia, la de la santidad, la de la ira. Y la lista es larga. Eso tiene que ver con los atributos de Dios, manifestados en la cruz. Tenemos las direcciones del Calvario, como he dicho tantas veces. Cristo para con el Padre para con Cristo, Dios para con el mundo para con Dios, Cristo para con el mundo para con Cristo. Al contemplar la cruz, nosotros enseguida pensamos en, mirad cómo amó Dios al mundo. Pero hay un aspecto que es Juan capítulo 14, llegando al versículo 30, que dice, para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Esa es la cara de Cristo, mostrándole al mundo cuánto Él ama a su Padre. El mundo en la cruz veía no solamente cuánto Dios amaba al mundo, sino cuánto Cristo amaba a un ser particular, su Padre. Eso es una dirección. Cuando vamos a Levítico, los primeros 5 capítulos presentan 5 sacrificios. El primero lo llamamos el holocausto. La particularidad de ese sacrificio es lo que llamamos todo quemado. El sacerdote ni el oferente agarra nada. Es todo de Jehová. El segundo sacrificio se llama el sacrificio de oblación o comida o granos o harina. Y ese es lo que llamamos en el capítulo 2 el sacrificio de acción de gracias. Ahí el sacerdote toma parte y Jehová toma otra parte. Nos llegamos al capítulo 3. Tenemos el sacrificio de paz. El oferente está buscando paz a través del sacrificio. En el capítulo 4 tenemos el sacrificio de pecado. Y en el capítulo 5 tenemos el sacrificio de restauración. Ahora, todos estos involucran un aspecto de la justificación. En estos 5 aspectos conocemos como la manifestación de la obra del Calvario. Y la primera que queremos desarrollar hoy es el holocausto. Fíjense en capítulo 1, el Levítico, versículo 1. ¿Alguien sabe qué significa Levítico? Levítico, para que no se olviden, en el hebreo significa y él llamó. Levítico significa Dios que llama. Dios que llama. Es interesante porque
Así es como comienza el libro. Y si quieren una división para entender el concepto del libro, se divide en dos partes. Los primeros 17 capítulos tienen que ver con aceptación y los últimos 10 capítulos tienen que ver con separación. Lo voy a explicar. Los primeros 17 tienen que ver con mi aceptación ante Dios. ¿Cómo puedo yo ser aceptado ante Dios, un Dios santo? Y una vez aceptado, ¿cómo debo vivir? Esos son los siguientes 10 capítulos. Sed santos como yo soy santo, dice Jehová. Y es la manera de vivir del que ha sido aceptado. Así se divide el libro de Levítico. O sea, una de las maneras. He dicho que hay tantas. Esta es una manera. Fíjense lo que dice el versículo 1. Llamó Jehová a Moisés. ¿Me dejan decirle algo? Levítico es el libro del Antiguo Testamento de sangre, de sacrificios. La palabra santidad se menciona 91 veces. La palabra sangre 88. La palabra expiación 45. Se menciona cantidad de veces la palabra pureza, limpieza, impureza. Ya tenemos el sentido de lo que está hablando el libro. Es interesante que comienza, nótenlo, versículo 1, llamó Jehová a Moisés. Así es el orden, queridos hermanos. Lo van a ver a través de la Escritura. Yo he enseñado esto años pasados. Lo enseñé cuando enseñaba Génesis. En el huerto del Adán pecó, ¿se acuerdan? Adán y Eva pecaron contra Dios. Y la Biblia dice que Adán y Eva se hicieron hojas de higuera para cubrirse y se escondieron porque escucharon la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Al frío, en realidad es la literal traducción, al frío del día, que es muy de mañana. Y la Biblia dice esto: llamó Jehová Dios al hombre. No dice que el hombre llamó a Dios, dice que Dios llamó al hombre. Esa secuencia sigue con Caín, el hijo del hombre. Dios lo llama a él. Recuerden que ahí se resumen los dos principales mandamientos en esos dos personajes: Adán padre e Caín hijo. En Adán padre, Dios lo llama y dice: ¿dónde estás tú? Eso es en relación conmigo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios le dice a Adán: ¿dónde estás tú en relación conmigo? Ya no estamos en comunión. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Estás desaparecido. En el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda pregunta de la Biblia es: ¿dónde está Abel, tu hermano? Eso es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume el decálogo. Los 10 mandamientos en los 2 mandamientos. Dios primero, el hombre segundo. Adán, ¿dónde estás tú en relación conmigo? Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? A lo cual Caín responde: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios dijo: sí, por eso te pregunto. Pero soy impío. Escuchen, queridos hermanos, si el impío tiene responsabilidad ante Dios por lo que hace con su prójimo, ¿cuánto más el justo? Si yo como impío soy demandado de parte de Dios, ¿dónde está Abel, mi hermano? ¿Cuánto más el impío? Siempre pienso en esto. En el pasaje de Proverbios capítulo 24, cuando dice esto: si sabes que hay alguien en peligro de muerte y dices en tu corazón: no lo voy a atender, el que pesa los corazones y el que mira por tu alma, él lo sabrá y dará a cada uno conforme a sus obras. Mi papá, años atrás, tenía una amiga con quien se juntaba para desayunar, se llamaba Rosa, y una y otra vez la veía todos los días y se estaba animando para hablarle de Cristo, pero no se animaba. Y llegó el viernes y él decidió: el viernes le voy a hablar.
Y estaba sentado esperándola y no venía, y no venía, y no venía. Llegó el mozo, le dije, ¿estás esperando a Rosa? Sí, dice. No, no te enteraste entonces. ¿Qué pasó? Anoche falleció. Mi papá dijo, nunca más voy a hacer eso. Soy culpable de la sangre de Rosa. Ezequiel 3, 18 y 33 dicen, te he puesto a ti por atalaya, para que le digas al impío, si tú no le avisas al impío de su mal camino, él morirá, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Eso es una realidad. Nótenlo, Levítico capítulo 1, versículo 1. Llamó Jehová a Moisés. Esto de llamar Dios a Moisés, habló con él desde el tabernáculo de reunión. La primera vez que Moisés escucha a Dios es en una zarza ardiendo. Dios habla con Moisés ahí. Después, Dios le habla a Moisés en ocasiones cuando está en Egipto. Y luego Dios le dice a Moisés, voy a venir a visitar al pueblo al monte Sinaí. Y le dice a Moisés, sube tú solo, no sube nadie contigo. Y Dios le habla a Moisés desde el monte. Pero en esta ocasión, para que tomen nota, Dios quiere hablar con Moisés desde el santuario. Dios habló con Moisés de la zarza, Dios habló con Moisés en el monte, pero ahora Dios está en el santuario mismo. Y Éxodo 25, 22 dice, háganme un santuario para que habite entre el pueblo. Y ahí en el santuario creo que hagan un arca y pongan una mesa sobre él, se llamará el propiciatorio, y dos querubines que estén mirando el uno hacia el otro y mirando hacia abajo al propiciatorio. Que ustedes ya saben, lo hemos enseñado tantas veces. Eso es lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Que los ángeles anhelan mirar la obra de la redención. Ellos no son redimidos, pero ellos anhelan mirar la obra de la redención. Dios dijo, desde allí, desde ese lugar, entre los querubines, en el lugar santo, con sangre, Moisés, hablaré contigo. Desde allí hablaré contigo. Y tú te preguntas a veces, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Jessica hoy pidió, mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Me habla Él, le cuento mis pesares, mi Dios y yo. Andamos juntos en comunión. Dios le dice a Moisés, le habla desde el santuario. Llamó Jehová a Moisés. Cantamos el número 1 en nuestras hojas. Lo aprendimos casi al introducir las reuniones. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el número 1? Más el Dios de toda gracia. ¿Qué dice la siguiente frase, clase? Que nos llamó. Tú estás aquí si conoces a Cristo, porque en algún momento, sin saberlo, oíste su llamado. Nos llamó. Segunda de Pedro dice, nos llamó. Romanos 11, 29 dice, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Filipenses 3 dice, con llamamiento supremo. Segunda de Timoteo 1.9 dice, llamamiento santo. Hebreos 3.1 dice, llamamiento celestial. Tú tienes de parte de Dios y has sido llamado un llamamiento supremo, un llamamiento celestial, un llamamiento santo. Dios te llamó a vivir en la basura de este mundo. Pablo dijo, llamado a ser apóstol, llamado a ser de Jesucristo, llamado a ser santo. Eso está en Romanos 1, 6, 7. 3 llamados. Uno en su oficio, otro en relación a su persona y otro en relación a su conducta. Ser santo, ser de Cristo y ser apóstol. Llamados. Conforme a su propósito son llamados. Llamados, 1 Corintios 9, a la comunión con su Hijo. Oh, cómo me gusta ese texto. Llamados a la comunión con su Hijo.
No sé por qué como creyente a veces uno dice, oh, estoy aburrido. Dios te ha llamado a un llamamiento supremo, a un llamamiento celestial, a un llamamiento santo. Te ha llamado a la comunión con su Hijo. ¿Estás en comunión con Él? A los llamados, dice 1 Corintios 1:24. Pero ahora quiero que noten conmigo, ahí en el versículo 2, de capítulo 1 de Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová. ¿Notan eso? Pregunto esta mañana, Lassie, ¿te sentaste a cantar esta mañana? Lucas dirigió el culto. Yo y Lisa tocamos la música. Y tú te sentaste a alabar. Lo hiciste porque te gusta, porque es lindo, porque pasamos un buen tiempo en la reunión, pasamos un buen tiempo social después con los hermanos, charlando, teniendo comunión, comiendo, todo bíblico, todo bárbaro. Pero ¿cuál es la dirección de todo? Noten conmigo ahí en el capítulo 1, voy a mirar un segundo. Quiero que noten esto. En versículo 2 dice ahí ofrenda a Jehová. Aparece 8 veces esto repetido en el capítulo 1. Pues quiero remarcar esto como punto número 1. A Jehová. Fíjense, versículo 3 al final. Su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Eso es una palabra que significa estar en la presencia de, como dijo Gabriel, el ángel cuando vino a Zacarías, le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Ahí es donde vivo siempre, delante de Dios. Es como Elías que le dijo acá, yo soy Elías que estoy en la presencia de Dios. Ahí donde vivo, siempre, delante de Jehová. Lo haces en tu casa, ¿no es cierto? No tienes que estar en la iglesia para saber que estás delante de Dios. Pablo dijo a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 2, hablamos de parte de Dios, delante de Dios. Yo, hermanos, tengo que dar cuenta un día por lo que estoy diciendo esta mañana. Yo tengo una responsabilidad seria, pues los puedo guiar a la mentira, quiero guiarlos a la verdad, pero yo tengo que hablar de parte de Dios y delante de Dios, porque un día delante de Él, como estoy ahora, Dios me va a pedir cuenta de lo que yo dije. Uno de los temas que más aterroriza mi alma es un día el tribunal de Cristo, tener que dar cuenta. Por lo que hayas hecho, dice la Biblia, o sea bueno o sea malo, delante de Jehová. Fíjense versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Oh, yo sé que era visible. Dios estaba en la columna de fuego. Estaba ahí en el tabernáculo. Para ellos era visible. Y Dios estaba diciendo, mira, lo haces como ofrenda a Jehová. Lo haces delante de Jehová, lo haces en la presencia de Jehová. Fíjense el versículo 9. Al final, ofrenda encendida de holocausto para Jehová. 3 veces dice, para Jehová. En el versículo 13 al final, para Jehová. En el versículo 17 al final, para Jehová. ¿Para quién haces lo que haces esta mañana? Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis, sea en palabra o en hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Es por eso que si hay muchos, si hay pocos, no importa. Pablo dijo, sirviendo al Señor, no al 9 de julio, no abragado. Yo no estoy embragado sirviendo ahí abragado, ni el 9 de julio sirviendo el 9 de julio, sino me desanimo. Porque hay días que estoy contento, que hay más, días que hay menos. Parece que algunos se van y uno se desanima. Pero si sirvo a la misma persona, siempre no debe haber desánimo. Sirviendo al Señor, dijo Pablo, con toda humildad, con muchas lágrimas y con pruebas. La pregunta es,
para quien lo haces. Pero déjenme decirles esto. La primera ofrenda, el holocausto, era totalmente para Jehová. No había lugar a nada. Me dejan decirles esto. Cuando tú estudian esta ofrenda, Levítico 7:8 dice que la piel del animal o el cuero del animal se sacaba y se lo daba a los sacerdotes. Tengo que pausar aquí. Hermanos, todo lo que yo voy a decir esta mañana apunta a una sola persona. Todos los sacrificios del Levítico apuntan a una sola persona. La primera vez que vemos pieles de animales en la Biblia fueron usados para que alguien se acuerda. Lucas, Adán, Dios tuvo que matar animales para cubrirlos. Dios dijo que en el primer holocausto se saque la piel del animal y se lo dé para cubrir a los sacerdotes. Esa era la parte. Era el kefer, era la expiación, era lo que cubre, era lo que tapa. Eso era para ellos. Es como cuando Dios le dijo a Aarón, sube al monte. Y cuando subió al monte, llevó a su hijo Eleazar y le dijo a Aarón, ahora sácate la ropa y pásala a tu hijo. Y la muerte de Aarón significó la muerte del sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, cuya vestimenta santa, cuyo vestido santo pasó a ser nuestro. Es así como vemos esta figura a través de todo el Antiguo Testamento. Ahora Dios, nos dice la Biblia, que esta ofrenda era solamente para Jehová. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? Que la preeminencia de la cruz la tiene Dios. Y uno ahí, ¿qué está diciendo, pastor? El pastor MacArthur, en una de sus predicaciones de Romanos 3, tiene un sermón llamado Cristo murió por Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que Cristo muere por Dios? Si Dios no necesitaba un sustituto ni un intercesor. Cuando los ángeles vienen en el nacimiento de Cristo, dijeron dos cosas: paz y buena voluntad a los hombres. Pero ¿cuál fue la primera que dijeron? ¿Gloria a quién? Gloria a Dios en los cielos. La preeminencia del nacimiento de Cristo es Dios y después los hombres. Y cuando uno mira a Cristo crucificado, se pregunta, ¿para quién murió? O la Biblia es clara, murió por mí. Pero ¿para quién más murió? ¿Para qué fue la preeminencia del sacrificio de Cristo? Lucas lo leyó esta mañana. Quiero que me acompañen rápidamente a Hebreos, el capítulo 10. Un momento. Hebreos, el capítulo 10. Miren las palabras del apóstol, o quien haya sido que escribió Hebreos. Versículo 5. Por lo cual, hablando de Cristo, sacado a la cita de Salmo 40, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para morir por ellos. No dice eso el texto. Dice, he aquí vengo, oh Dios, versículo 7, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La preeminencia total de Cristo en todo su ministerio fue la voluntad del Padre. Él dijo repetidas veces cuando estaban los hombres en el templo, los echó y dijo, tengo celo por la casa de mi Padre, porque la casa de mi Padre será llamada casa de oración para todas las naciones, y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Está hablando con una mujer samaritana. Vienen los discípulos y traen comida. Y le dice, acá hay para comer. Y Cristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Donde miramos a Cristo en el Evangelio de Juan, estaba ocupado en la voluntad de otro. Que si ustedes saben, 40 veces en el libro de Juan aparece la palabra enviar. Enviar. Y cuando uno mira a Cristo en el Evangelio de Juan y le preguntamos, Señor, ¿qué haces ahí? Fui enviado. Señor, ¿qué haces acá? Fui enviado. Señor, ¿qué haces allá? Fui enviado.
Y cuando vamos al Calvario y lo vemos colgando ahí, le preguntamos, Señor, ¿qué haces ahí? Fui enviado. Porque a dónde fui enviado, allí voy. Porque un siervo es cuya voluntad está consumida en la voluntad de otro. Cristo era el siervo de Jehová, cuya voluntad estaba consumida en la voluntad de su Padre. Nunca gastó un minuto de su tiempo en sí mismo. Nunca. Todas las horas del día que él tuvo, los 33 años sobre la tierra, los vivió consumiéndose en la voluntad de su Padre. Y el corazón de la cruz es, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por primera vez en la historia de la humanidad, por fin alguien hace lo que yo quiero, dijo Dios. Y fue mi Hijo en la cruz. Tuvo la preeminencia al Calvario de dar toda la honra, la gloria, el placer, la satisfacción, el contentamiento a Dios. Eso es holocausto. Eso es todo a Jehová. Eso es a Él le pertenece todo. No sé cómo es tu corazón, pero esto aparece muchas veces a través de la Escritura. Y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Fíjense, volviendo a Levítico capítulo 1, y me parece que culpa de mi esposa, no vamos a poder terminar esto. A alguien le tengo que echar la culpa siempre. Vamos a tener que seguir la semana que viene. Pero déjenme desarrollar una cosa más. Versículo 2. La ofrenda. ¿Puedo decirles esto? Las primeras 3 ofrendas tienen una diferencia de las últimas 2. Las primeras 3 tienen una palabra que siempre se presenta y es voluntarias. Las últimas 3 son compulsivas o demandadas o mandatorias. Las primeras 3 eran voluntarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios obra de tal manera en nosotros que aunque aparece que nosotros no tenemos voluntad, Él nos dice, por ejemplo, Juan 5, no queréis venir. Atribuye nuestra voluntad negativa a su llamado. Venid a mí. Y Cristo dijo, no queréis venir a mí. Pero esto habla de Cristo. Dice versículo 3, su ofrenda fuere holocausto vacuno. Dios aceptaba 3 sacrificios. O de las vacas, o de las ovejas y cabras, o si eras muy pobre, de las palomas. Dice el versículo 14, tórtolas y palominos. Sabemos que José era muy pobre. La casa de José donde nació Jesús. Su padre terrenal no tenía mucha plata. ¿Y por qué sabemos eso? Porque cuando vino a presentar ofrenda, trajo palominos y tórtolas. En el capítulo 2 de Lucas, versículo 24. Porque no tenía plata. Es lo que podía ofrecer. Y Dios ha sido tan misericordioso en eso, que permitió que los oferentes, que no tenían mucho, podían acercarse a Dios si estaban bajo convicción de pecado. Déjenme decirles esto, queridos hermanos, que los hombres que se presentan al tabernáculo sentían la carga y el peso de la culpa. El que no venía, no lo sentía. Cuando tú en el día te arrodillas y buscas a Jehová y confiesas como David y dices a cada circunstancia del día, Dios, ten piedad de mí, es porque hay un peso del Espíritu de Dios convenciendo de algún área de pecado, sintiendo la contrición misma interna del Espíritu de Dios. Efesios 4:30. Sabiendo que uno está en pecado, diciendo con Pablo, miserable de mí, o con Pedro, aparte de mí, soy hombre pecador, o con Job, soy polvo y ceniza, soy vil, que te puedo responder, o con Isaías, ay de mí. No importa cuál sea la circunstancia de tu vida, estos hombres que venían al templo
y que sentían la necesidad de venir es porque se sentían transgresores, rebeldes, pecadores y necesitaban ofrecer por su iniquidad. Lo tenían que hacer. Y Dios le dijo claro a Moisés, si quieren venir a mí, necesitan traer una ofrenda. Si quieren acercarse a mí, no puede ser sin una ofrenda. Necesitan ofrecer. ¿Y qué puede ofrecer? Fíjense lo que dice el versículo 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Oh, queridos hermanos, tenía que ser macho, que representa a Cristo, el hombre, el mediador entre los hombres, y tenía que ser sin defecto. Tenía que ser impecable. Tenía que ser sin mancha. ¿Quién? ¿El que lo traía? No. El sustituto. En el tabernáculo no se miraba al oferente, se examinaba a la ofrenda, al animal. Cuando tú vienes a Dios, no eres tú el que estás bajo la lupa de examinación. Cuando tú vienes a Dios, el que Dios examina es a Cristo. Y es a través de Él que te acepta. Tú no eres la examinación. El oferente venía con el animal y antes de traerlo él mismo lo examinaba. Y lo traía al sacerdote y lo examinaban en 3 partes: cabeza, cuerpos y pies. Bueno, le he dicho tantas veces, el Espíritu de Dios utilizó 3 apóstoles para examinar a Cristo. Pablo, el apóstol de conocimiento, dijo, no conoció pecado. Pedro, el apóstol de actividad, dijo, no hizo pecado. Y Juan, el apóstol de intimidad, dijo, en él no había pecado. Fue el Cordero examinado y presentado. Tenía que ser macho, tenía que ser sin defecto. Y lo tenía que traer al santuario. Pero fíjense el versículo 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. El Cordero representaba a Cristo, hermanos. Ahora, si estuviese Cristo aquí esta mañana, parado entre nosotros, quiero que imaginen un momento. Estaba el Cordero o el becerro y el oferente lo había traído, lo había comprado o lo había criado en su casa. Había llegado a ser precioso para él. Ahora tenía, estaba con él. Entonces el sacerdote dice, pon tus manos sobre su cabeza. Imaginen las manos del oferente. Y había 4 motivos por los cuales ponía su mano sobre la cabeza. El primer motivo era para confesar los pecados. El segundo era un motivo de aceptación. Cuando él ponía, él aceptaba que él era un pecador y que necesitaba un sustituto. Él necesitaba este becerro o esta oveja, la necesitaba en su lugar. Tercero, era motivo de transferencia. Pasaban los pecados de este hombre a los del animal, al sustituto. Y finalmente, era identificación. Él se identificaba, él y el animal eran uno mismo. Si estudian las Escrituras, saben que el animal no salía del tabernáculo, el animal moría. El que salía vivo era el oferente. El inocente, santo, sin defecto animal moría. Y el impío, que soy yo, salí vivo. Mi Señor llegó al tabernáculo y al altar, y Él muere para que yo viva. ¡Oh, qué paradoja! ¡Qué contrario! Yo debería morir. Él murió en mi lugar. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y dice, será aceptado
para expiación suya. La quinta palabra es aceptación. Significa pagar una deuda. Hermanos, ya el animal había pagado, pero acá viene la peor circunstancia. Fíjense, Santiago fue rápido. Versículo 5. Somos aceptos en el amado, dice la Biblia. Somos aceptos en el amado. Pero ahora escuchen. ¿Quién mataba al becerro? ¿Quién mataba a la oveja? La cabra. Fíjense el versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. ¿Quién? ¿Quién? No, el oferente. Entonces yo quemaba mi propia oveja y tenía que tomar el cuchillo mientras ella me miraba a mí y causarle la muerte. Y 3 veces en el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 5, dice: vosotros matasteis al santo. Vosotros. El oferente venía por su pecado y era el homicida de su propio sustituto. Yo, hermanos, no habiendo estado en la cruz, soy el homicida de Cristo. Nosotros culpamos a los soldados romanos, clavos en las manos, en los pies, lanza en el costado, pero fueron nuestros pecados que mataron a Cristo. Nosotros, dice la Escritura, matasteis a Cristo. La muerte, miren un solo texto, y esta mañana les dejamos acá, no vamos a seguir. Fíjense Hechos, el capítulo 5. Hay 3, Hechos 5, versículo 30. El Dios, hablamos de esto, hermano, porque hay muchas veces que la Escritura da ángulos. Este es uno de los ángulos que da. Versículo 30, Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Imagínense, nosotros estamos ahí. Primero pongo mi mano sobre su cabeza en transferencia de mis pecados. El santo ser, el tremendo cordero que Dios presenta. Pero le pregunto a la clase, ¿de quién era el cordero del Calvario? De Dios. Y él llega al tabernáculo, imagínense, Dios llegando al tabernáculo con su cordero. Y el sacerdote le pregunta, ¿es para ti? No. No es para mí. ¿Por qué? Porque el oferente y el cordero son de la misma esencia y la misma naturaleza. Son ambos santos. ¿Y para quién es? Para ellos. Y ellos lo van a matar y yo también. Jehová quiso quebrantarlo, exponiéndole a padecimiento. La espada de Jehová, Zacarías dice, descendió sobre él. Y no me olvido más una frase de Juan Fable, el puritano, cuando los ángeles estaban en el cielo y veían como Dios estaba irando en la película de la cruz. Cristo estaba colgando en el madero y los hombres lo estaban riendo, injuriando, y de repente notan cómo se levanta el Padre del trono, airado y enojado, y cuando se levanta y levanta su espada, los ángeles con un crescendo aplaudieron como diciendo, mátalos a todos. Y desciende la espada de Jehová, no sobre los viles hombres, sino sobre el inocente cordero. Y el fuego de Jehová no desciende sobre los falsos profetas de Baal y de Acera, sino sobre el inocente cordero que levantó Elías en el altar. Porque el fuego de la ira de Dios cayó sobre Cristo cuando tendría que haber caído sobre ti. Tendría que haber caído sobre ti, cayó sobre él.
Ese fuego es la ira de Dios. Me dejan terminar esta mañana. 3 veces dice, subió un olor grato, aroma a Jehová. Termino esta mañana. Ustedes saben lo que es la palabra grata. Dice aroma, fragancia. Grato es quietud, paz, descanso. Escuchen lo que pasó. En Génesis 8, cuando Noé ofrece un sacrificio, trajo algunos animales al arca. 7 limpios, dice la Biblia. Y de esos 7 limpios, vivieron un año dentro del arca. Y cuando se terminó el recorrido del arca, llevó a esos animales, uno de esos animales, y lo ofreció. Y cuando lo ofreció, dice, ascendió olor grato a Jehová. Y cuando Jehová oyó el sacrificio de Noé, que su nombre significa descanso, Jehová dará descanso, entonces en ese momento Dios dice, no volveré a destruir más la tierra por causa del hombre. Y de repente una fragancia de aroma del Calvario asciende a las narices de Jehová. Y Jehová mira sobre los impíos y dice, no me acordaré más de sus transgresiones. Se terminó. Tetelestai, consumado es. Eso es el aroma fragante de Jehová. Dios descansó del holocausto, todo quemado a Jehová. Dios dijo, ya está, no necesito más. Es un olor fragante. Es un descanso para mí, lo que hizo Cristo con el pecado. Nunca más, nunca más, nunca más me acordaré de tus transgresiones. Nunca más. Cuán lejos está el oriente del occidente, los hago alejar. Cuán profundo es el mar, los escondo. Los echo detrás de mis espaldas. Nunca más me acordaré de tus transgresiones. Ese es el primer sacrificio del holocausto. Todo para Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por poder tener este tiempo juntos. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo. Gracias por la presencia de Rubén con nosotros, que puede visitarnos. Gracias también por los que están y pedimos, Señor, que bendigas a los que no están esta mañana. Te agradecemos por este tiempo juntos. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.